2, que trata de cómo resolver ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Listo? Y estábamos estudiando el caso quizá más interesante, el caso 3, ¿sí? En el que se supone que el discriminante es negativo. Bien. Y es interesante porque entonces lambda me va a dar número complejo. Y eso nos disgusta porque nosotros no estamos trabajando con números complejos. ¿Listo? Entonces queremos ver de qué forma obtener las dos soluciones. Entonces fíjense que habíamos logrado escribir lambda de la siguiente manera. Lambda se puede representar así como menos a sobre 2 más i por w, donde w es un número real, ¿no? W, ¿qué es? Recuerden cómo lo definimos. W es igual a la raíz cuadrada de 4, perdón, de b menos a la 2 sobre 4. ¿Sí? Este número que está aquí dentro de la raíz cuadrada es un número positivo. ¿Listo? Porque si hemos asumido que esto es negativo, entonces se concluye que ese numerito es positivo. Bien. Entonces decimos, bueno, lambda es así, es más o menos eso. Entonces encarguémonos de, llamemos lambda 1 a la solución, que es con un más. ¿Sí? Tenemos dos opciones, más o menos. Trabajemos con lambda 1, si hablemos de un lambda 1, que es menos a sobre 2 más iw. Bien. Entonces decimos, bueno, si investigamos un poco la teoría de variable compleja, nosotros existe una función que es una extensión de la exponencial, pero para variable compleja. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tomar exponencial de esta expresión que está allí. O sea, yo quiero calcular e a la lambda 1 x, ¿sí? Pero voy a tener que usar la función exponencial de variable compleja. Tenemos dos funciones exponenciales, la que siempre hemos trabajado y la de variable compleja, ¿sí? Pero para efectos de las cuentas que vamos a hacer ahorita, las dos funciones satisfacen las mismas propiedades para efectos de lo que vamos a hacer aquí. Bien. Entonces multipliquemos a los dos lados por x para que me quede lambda 1 por x y aquí así. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la exponencial, pero ya de variable compleja, de lambda 1x es igual a exponencial de menos a sobre 2 x. Y como esa función exponencial satisface las mismas propiedades que la variable compleja, aquí puedo colocar por exponencial de la otra parte, exponencial de i w por x. ¿Listo? Esa exponencial que yo les digo de variable compleja, cuando la evalúo en números reales, coincide con la función exponencial de siempre. Esta es la función exponencial normal. Y acá, aquí sí estoy calculando exponencial de un número complejo, porque x es real, w también, y es un número imaginario. Entonces, estoy trabajando es con la exponencial de un número complejo. Bien. Y bueno, de aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué más se hace? Pues tenemos que usar resultados de ese curso de matemáticas especiales, ¿no? Algunos de ustedes lo van a ver más adelante. Matemáticas especiales. Entonces, hay un teorema muy importante en esa materia que se llama así, teorema, fórmula de Euler. ¿Sí? Euler, si quieren. Fórmula. Que establece lo siguiente. Y es un resultado bastante interesante. Dice que yo tengo la exponencial de un número complejo puro, exponencial de i teta, donde teta es un ángulo o es un número real, ¿no? Exponencial de i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo? A ver,
la exponencial de un número complejo me va a dar un número complejo, ¿sí? Y aquí están diciéndonos cuál es la parte real de ese número complejo, que es coseno de teta. Cuál es la parte imaginaria, que es seno de teta, ¿sí? Esta fórmula es importante y la que establece el la establece Euler. ¿Listo? ¿Cómo se demuestra esta fórmula? Porque es muy curiosa. Que cómo de repente las funciones seno y coseno, que son funciones que oscilan con periodo 2pi, ¿no? Se van a parecer a algo exponencial. Si la exponencial que nosotros conocemos en variables reales es una función que crece así. Curioso resultado, ¿no? Entonces, eso en el fondo nos está diciendo que la función exponencial de variable compleja es una función periódica también. Y una gran diferencia con respecto a la exponencial de variable real, que no tiene periodicidad en ninguna parte. Bueno, y para probar esta igualdad aquí, se usa otro teorema súper importante en el cálculo, que se llama el teorema de Taylor, ¿sí? Que dice que si una función se puede derivar infinitas veces, entonces yo puedo encontrar una serie que la aproxima muy bien. O mejor dicho, puedo encontrar una serie que converge a la función evaluada en un punto. ¿Listo? Y a esa serie se le llama la expansión de Taylor de la función. Bien. Otro resultado de análisis matemático, muy importante. Entonces, ellos dijeron la exponencial se puede derivar infinitas veces. La función seno y coseno también. ¿Sí? Entonces calcularon la expansión en serie de Taylor de la exponencial, que dio esta serie que ustedes ven aquí. ¿Listo? Y luego calcularon la expansión en serie de Taylor de la función coseno, y eso empieza a generar estos términos, y la función seno genera estos términos de acá, están en el paréntesis. ¿Listo? Y entonces se tomaron la tarea de ir comparando los términos, término a término. ¿Sí? Los de la expansión de la exponencial en serie de Taylor y esta combinación. ¿Listo? Y se dieron cuenta que esas series son iguales y que por lo tanto se tiene esa igualdad entre las funciones. ¿Listo? ¿Cómo es la fórmula de Taylor? Si usted tiene una función que la puede derivar n veces, ¿sí? Entonces, la puedo derivar n veces. Entonces, su expansión en serie de Taylor, ¿cuál va a ser? F de x va a ser igual a, y la serie se define así, a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, una serie de f, la enésima derivada de la función. Este símbolo quiere decir que la derivo n veces. Digamos que esta expansión se está haciendo alrededor de 0. Pues sería esa enésima derivada evaluada en 0. ¿Sí? Por x a la n sobre n factorial. Creo que es así la fórmula. O n menos 1 factorial. Entonces hicieron esas expansiones con esta función y con esta. Y se dieron cuenta que son iguales. Bien. Este resultado es súper importante. Fórmula de Euler. De hecho, una de las fórmulas más bonitas de matemáticas es, por ejemplo, decir que exponencial de i por pi medios es igual a no, coloquemos pi mejor. De pronto ustedes alguna vez han visto eso por allí. Exponencial de i por pi es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apliqué la fórmula de Euler con θ igual pi. Entonces coseno de pi, coseno de 180 es menos 1. Y seno de 180 es 0. 0 por i es 0. Entonces tengo esta expresión. ¿Sí?
le llaman, les parece bonita porque aparece la exponencial, el número pi, que es un número irracional, la unidad imaginaria, y aparece el 1, que es el neutro de la multiplicación, ¿no? Y este exponencial. ¿Sí? Aparecen pues dos números, aparece pi, que es un número irracional, la exponencial, o Euler es un número irracional también. Aparece la unidad imaginaria de los complejos y la unidad el neutro de la multiplicación de los reales. ¿Sí? Entonces se tiene esa fórmula ahí. Bueno, ¿y para qué hemos estudiado todo eso? Porque resulta que esto que está aquí, exponencial de IWX, podemos reescribirlo entonces a la luz de la fórmula de Euler. ¿Sí? Simplemente, en nuestro caso particular, teta sería W por X. ¿Sí? Entonces, si borro teta, coloco W por X, yo me quedaría que E a la IWX es igual a coseno de WX más I seno de WX. ¿Listo? Entonces puedo reescribir eso acá. Y veremos de dónde es que ellos obtienen las dos soluciones de la E de O. Entonces me daría aquí coseno. Esto es lo que hace un poco el libro, pero no tampoco entra en muchos detalles. Sí, sí, eso es la solución, supuestamente la solución Y1. Pero esa no puede ser la solución porque estoy trabajando con funciones de variable compleja, ¿no? Pero miren, aquí, luego de que aplique fórmula de Euler, puedo distribuir el exponencial de menos a sobre 2x en el paréntesis. Entonces quedaría así. Exponencial de menos a sobre 2x coseno de wx, ¿no? Más, puedo colocar aquí y por exponencial de menos a sobre 2x seno de wx. Listo. Propiedad distributiva, pues, aquí. De acá. Bien. Entonces, cuando ellos llegaron a esa expresión, eso es E a la lambda 1x. Pues dijeron, bueno, esta función así completa como la estamos viendo allí con la suma, pues no puede ser solución de nuestra E de O porque nosotros no aceptamos trabajar con este tipo de números. ¿Listo? Pero ellos dijeron, ¿será que la parte real y la parte imaginaria de esa función resuelven nuestra E de O? Es decir, ¿será que solamente este pedazo resuelve la E de O? ¿Y será que solamente, porque esa función, este pedacito aquí, es una función que va de los reales en los reales, aquí no aparece números complejos. Y después pues, se preguntaron, ¿será que este pedacito, ignorando el i, son solución? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ya vemos a esto aquí y1, ya vemos a esto acá y2. Y sustituyamos eso en la EDO. ¿Cuál EDO? Con la que comenzamos. Y2' más A por Y' más B por Y igual 0. ¿Sí? Es como si yo les dijera a ustedes, verifiquen que Y1 definido así es solución. Entonces, ustedes tienen que derivar 2 veces esa función usando regla del producto, tener en cuenta quién es W y hacer unas cuentas. Y van a ver que todos los términos se simplifican y que Y1 en efecto es solución. ¿Sí? De la misma forma, usted puede probar que Y2 es solución. ¿Sí? Yo lo hice en otra clase, pero en esta no la voy a hacer. Porque es un ejercicio, digamos, que para satisfacer la curiosidad de los que la tengan, ¿no? Quien tenga curiosidad puede intentar hacerlo, o si quiere yo les envío un video adicional donde demuestro, pues hago todas las cuentas probando que Y1 definida así es solución. ¿Listo? Y pues, ¿qué decimos? Esas dos funciones son linealmente independientes.
Aquí tengo coseno de WX, aquí tengo seno de WX. Son LI, son solución, entonces forman una base. Y de esa forma yo ya estoy contento y conforme. Encontré por medio de ese camino un poco oscuro, porque tuve que pasar a los números complejos y usar resultados de allá, esa teoría. Pues por medio de eso encontré mis dos soluciones, que era lo que me interesaba, ¿no? Y ya, se acabó el asunto. Listo. Entonces, miren, ustedes tienen una fórmula sintética aquí. Ustedes de ahora en adelante simplemente deben verificar si el discriminante es 0, es mayor que 0, y si es menor que 0, pues usar estas dos fórmulas, ¿no? Donde W, ¿qué es? W es raíz cuadrada de B menos a la 2 sobre 4. Listo. Y entonces tenemos el caso 3 cubierto también completamente. Y bueno, ese análisis que hicimos no lo tenemos que hacer nunca más, ¿sí? Porque ya deducimos las fórmulas. Aquí en clase porque era curioso, ¿no? Estos podían preguntarse, yo les digo, mire, las soluciones cuando el discriminante es negativo son así. Entonces dirían, bueno, ¿y dónde salió la función coseno y la función seno? Y ya tenemos una idea aproximada de dónde surgen esas funciones. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta aquí. Hagamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplito para ver cómo es que se actúa con eso. Preguntas. Y luego, si nos alcanza el tiempo ahorita, podemos hacer un ejemplo aplicado, que hemos estudiado mucha teoría este corte, ni una aplicación, ¿cierto? Hubo más aplicaciones en el corte anterior. Pero bueno, es porque estábamos estudiando las técnicas. Resolvamos un ejemplo, un ejercicio del libro, porque así tienen más opciones, ¿no? Ustedes pueden revisar el ejemplo que yo hago en clase, que es distinto al que hace el libro. Y pueden revisar el del libro adicional, ¿no? Él hace sus ejemplos también. Listo. Y ellos hacen sus ejemplitos. Los pueden revisar. Pero antes de hacer el ejemplo, cuando ustedes piensen en la sección 2.2, deben pensar en esta tabla, ¿sí? La sección punto 2 es eso. ¿Listo? Caso 1, ¿cuál es? Discriminante positivo. Caso 2, ¿cuál es? Discriminante igual a 0. Caso 3, ¿cuál es? Discriminante negativo. ¿Sí? Ya vimos que cuando el discriminante es positivo tenemos dos soluciones y son así. Cuando el discriminante es 0, tenemos estas dos soluciones. ¿Sí? Este X que aparece aquí ya lo sustentamos. Recuerda que teníamos solamente Y1 y usamos una fórmula para encontrar Y2. Y cuando es negativo, las soluciones dan números complejos. ¿Sí? Pero por todo el análisis que hicimos antes, Y1 sería esta expresión y Y2 sería eso. Y la solución general pues sería combinación lineal de esas dos. En este caso sería A por Y1 más B por Y2. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les coloquen un ejercicio donde aparezcan coeficientes constantes, pues buscan esta tabla. Su trabajo es simplemente identificar el caso, calcular un discriminante y ya, y saber quién es A. Y sustituir aquí y listo. Acabó. Bien. Entonces vamos a verificar eso, a verificar que es fácil con un ejemplo. Entonces, vamos a ver qué sirve de ejemplo. Uno que sea ese caso. A ver. Aquí ya sería 4.5, no hay B, entonces esta no serviría.
¿Cuál será ese caso? Profe, el 3, ¿no? 4 por 8,96 es mayor que 6 al cuadrado. Ah, no, pero No, porque esto es casi 9. 9 por 4, 36. Y 6 por 6, 36. O sea, esto es menor ajá, que 36. sí, sí, sí. No, pues el caso, este es uno de esos. Porque B, en este caso B vale 36 y A vale 0, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Y 2' más 36Y igual será igual 0, de segundo orden, ¿sí? Miren que no aparece Y', es decir que el coeficiente que acompaña al Y' es 0. O sea, si la reescribo sería 0 por Y' más 36Y igual 0. Listo. Y entonces A es 0 y B es 36. Entonces el discriminante, ¿cuánto es? Es A al cuadrado menos 4B. Entonces 0 al cuadrado menos 4 por 36. No tenemos que hacer la cuenta, eso claramente es negativo, ¿cierto? Entonces estoy en el caso 3, el que acabamos de resolver. ¿Cuáles son las dos soluciones? Sencillo, miren. Bueno, va a ser estas dos funciones, ¿sí? Pero tenemos que calcular W. Aquí aparece coseno de WX. ¿Cuánto es W? Según la fórmula. W es raíz de B menos A al cuadrado sobre 4. Pero A vale 0, ¿no? Entonces W en este caso particular es raíz cuadrada de 36. Es igual a 6. ¿Listo? W es 6. Por lo tanto, las dos soluciones van a ser. Aquí donde está lo sustituyo por 0. Todo se anula. Me quedaría A a la 0 que es 1. Esto desaparece. O mejor dicho, queda un 1. ¿Sí? Por coseno de WX. Es decir, de 6X. Y la otra también es exponencial. Aquí desaparece. Que A vale 0. Y me queda seno de 6X. ¿Listo? Esas son las dos soluciones linealmente independientes. Coseno de 6X y seno de 6X. ¿Listo? Y es inmediato, pues, llegar a la solución porque ya tenemos las fórmulas. ¿Listo? De hecho, podríamos verificar qué es coseno de 6X de solución. Verifiquémoslo, a ver si estamos escépticos. Por ejemplo, Y1', es decir, coseno de 6X, la derivada de eso, la derivada de coseno es menos seno de X, perdón, menos seno de 6X por la interna, por 6, por aquí quedaría un 6. Y si lo derivo de nuevo, la derivada del seno es coseno, pues quedaría menos 6 coseno de 6X. Este menos 6 queda pues porque una constante. Coseno de 6X por la interna. Entonces aparece otro 6 que se multiplica con el otro, con el 6 que está allí. 6 por 6, 36. ¿Sí? Y bueno, es claro que eso es solución. Que si a eso le sumo, y a eso le sumo Y 6Y1, es como sumarle aquí, no, perdón, 36, ¿no? Si le sumo 36 veces Y1, pues es 36 por
coseno de 6x y eso se anula, ¿no? Bueno, sumemos aquí, ya se entiende que estoy sumando. Entonces sí es solución. La teoría consistente, funciona todo muy bien. Entonces igual a 0 y de la misma forma se puede comprobar que seno de 6x es solución. ¿Listo? Bien, pregunta hasta aquí. Entonces todo se reduce pues a usar esta tablita. Esa es la sección 2.2. Realmente es sencilla. Cuando se refiere a resolver ejercicios, es sencilla. PDF, ¿qué le pasó? Entonces es guardar esto, esta fórmula, esta tabla, perdón, y saber usarla. La clave es identificar en qué caso está. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Bueno, resolvamos un ejemplo, hagamos un ejercicio aplicado en estos minutos, que es un caso aquí de la sección 2.4. Dice que un modelo masa resorte. Listo. Lo estudian como en física, ¿no? Entonces, modelos de la siguiente manera. Uno supone que tiene un resorte y sin estirar. Y en la punta le coloca un balín. Listo. Y claramente pues el resorte se estira, se elonga. Bien. Entonces, digamos, colocamos el balín y dejamos que el resorte se estire a donde sea necesario de acuerdo al peso del balín. Y vamos a decir que esa va a ser la posición y igual 0. Listo. Y de ahí, si nosotros perturbamos el sistema, es decir, si lo sacamos de su punto de equilibrio y estiramos el resorte aquí, digamos, estiramos hasta esta posición, entonces, pues la fuerza del el resorte, pues, intenta contraerse, ¿no? Y entonces esto empieza a tener un movimiento oscilatorio. Sube, baja, ¿no? Y entonces tenemos un sistema dinámico que evoluciona con el tiempo. ¿Listo? Entonces podemos simplificar las cuentas así. O sea, primero debemos configurar el modelo, ¿no? ¿Qué ecuaciones usar? ¿Cuál es la ecuación diferencial que lo modela? Etcétera. Entonces, miren que el movimiento se está desarrollando en una sola dimensión, ¿no? Pensemos en una recta. Y piensen en la recta, el eje Y, ¿no? Cuando colocamos el balín en el resorte y lo dejamos en reposo, y él se estira hasta cierta longitud, a eso le vamos a llamar la posición Y igual 0. ¿Sí? Hay un reposo allí. Y aquí está el balín, en reposo. Y luego lo sacamos de esa posición de equilibrio. Entonces lo traemos hasta por acá. ¿Listo? Y ahí queremos analizar la dinámica del resorte, la dinámica que tiene ese sistema. Bien. Nosotros podemos, como tenemos un balín, ¿sí? Macizo, podemos pensar así, podemos, para efectos de simplicidad, como hacen los físicos, ¿no? Reducir el balín a un solo punto, ¿no? Y para eso, pues, podemos calcular el centro de masa del balín, ¿sí? Si fuese el caso de que es un balín con densidad homogénea, entonces su centro de masa puede ser el centro de la esfera. Pero si no fuese homogéneo, tendríamos que usar una integral doble para hallar ese centro de masa, ¿no? El hecho es que
Vamos a reducir el problema simplemente a analizar el movimiento de un punto. Un puntico, que en reposo está aquí, y igual 0. Y luego lo sacan de reposo. ¿Sí? Vamos a analizar solo un puntico. El puntico va a empezar a moverse. Hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo. Bien. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones o qué magnitudes intervienen aquí? ¿O qué leyes podemos usar? ¿No? Podemos usar la ley de Hughes, que dice que, bueno, antes de hablar de leyes, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese puntico? Si hay una fuerza hacia abajo, pues para que oscile eso tiene que haber fuerzas opuestas, ¿no? Digamos que está el peso del balín, una fuerza que va hacia abajo, y una fuerza que se opone al movimiento es la fuerza del resorte, ¿no? La fuerza del resorte va contraria al movimiento. Si usted va bajando, el resorte se opone a ese movimiento, entonces lo jala. Y si usted va hacia arriba, el resorte se opone a ese movimiento y lo empuja, ¿no? Jala o empuja, jala o empuja. Entonces hay dos fuerzas allí actuando sobre nuestro puntico, ¿sí? Si nosotros investigamos, hay una ley que nos dice, ley de Hughes, que cuando estamos en condiciones ideales, es decir, que vamos a suponer que el resorte, digamos, no hay fuerzas de rozamiento que le quiten la potencia al resorte en su fuerza de resistencia, ¿no? Condiciones ideales, no hay rozamiento, no hay nada. Entonces esa fuerza de rozamiento, según la ley de Hughes, es igual a menos K por Y, ¿sí? Quiere decir eso, que entre más lejos esté usted del punto de equilibrio, digamos que esté el punto de equilibrio aquí. Si su Y es, si ese es 0, vamos a poner que los números positivos están hacia arriba, el 1, 2, sí, es como si, piensen en el eje Y, ¿sí? Y hacia abajo los negativos. ¿Listo? También tenemos que hacer vamos a asumir que cuando un vector, los vectores de fuerza aquí o pueden apuntar hacia arriba o pueden apuntar hacia abajo nada más. Estamos en una dimensión. Entonces, si es hacia arriba, lo asumimos con una magnitud positiva. Si es hacia abajo, con una magnitud negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta ley de Hughes dice que, en definitiva, la fuerza de rozamiento es proporcional a la distancia a la que me encuentro del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, entre más lejos esté, mayor es la fuerza que va a hacer el resorte. Por ejemplo, si estoy por acá, en este Y1 por acá, y yo estiro el resorte hasta esta posición, mayor va a ser la fuerza del resorte, mayor la fuerza que él va a hacer, ¿sí? Porque lo estamos estirando demasiado. ¿Y hacia dónde va a ir esa fuerza? Hacia arriba, ¿cierto? Va a apuntar hacia arriba. Entonces, como en este caso que estoy pintando aquí, Y1 está por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, Y1 sería negativo, ¿sí? Sería un numerito negativo. Con este menos de aquí, da positivo. Entonces, el vector estaría apuntando hacia arriba, ¿cierto? Para que este menos sí captura esa idea. Alguien se podría preguntar por qué ahí está ese menos allí, para indicarnos que el vector va a apuntar hacia arriba. ¿Listo? Y si usted hace, si Y está por encima del punto de equilibrio, ¿sí? El resorte lo que va a hacer en ese caso es empujar, ¿no? Si usted está por acá. Entonces Y es positivo, Y1 pues. Y aquí la fuerza me daría con un menos, porque Y1 es positivo, más por menos es menos. Indicándome con eso que esta fuerza del resorte va hacia abajo. ¿Listo? Por eso es que aparece ese menos allí. Pero bueno, y esa constante K
es la constante de elasticidad del resorte, ¿sí? Si el resorte es de un alambre muy grueso, ¿sí? Como el amortiguador de un carro, ¿no? Es como una varilla casi, es gruesísimo. Eso implica que la constante de elasticidad cada vez muy grande, ¿sí? Y si el resorte está diseñado con un alambre muy delgado, ¿sí? Maleable, como el resorte de una grapadora, entonces quiere decir que la constante de elasticidad es pequeña. ¿Listo? Entonces tenemos la ley de Hughes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como nosotros vamos a analizar la dinámica del puntico, ¿sí? Que es el centro de masa del balín, ese balín va a empezar a describir un movimiento hacia arriba, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, ¿no? Entonces yo quiero saber la posición del balín, la posición Y, en cada instante de tiempo T, ¿cierto? Entonces, esa es la función de estado. ¿Listo? ¿Qué otra ley podemos usar? Nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y la fuerza que está actuando es la fuerza de rozamiento. Entonces, la configuración del modelo sería así, que la masa por la aceleración, pero si conocemos la posición, la segunda derivada de la posición es aceleración. Pues la masa por Y2' es igual a la fuerza de rozamiento por la segunda ley de Newton, menos K por Y. ¿Listo? Esta es la configuración del modelo, que nos va a decir, vamos a encontrar pues una función que en cada instante de tiempo nos dice dónde está nuestro balín o nuestro puntico, ¿sí? Él va a tomar valores negativos, luego pues pasa a ser cero de nuevo, luego positivo, y así, oscila, sube y baja, sube y baja. Entonces, si ustedes notan, pues esa es una ecuación de segundo orden, lineal y con coeficientes constantes, ¿sí? Homogénea además, si la reescribo de manera apropiada. ¿Cómo? Así, miren, m por y2' más k por y igual 0. Es homogénea. Como y' generalmente y2' no está acompañado por ningún número, o sea, solo por el 1. Puedo dividir entre m a los dos lados y me quedaría así, que y2' más k sobre m por y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación diferencial que modela ese sistema dinámico, ¿no? Y podemos solucionarla. En este caso, es parecido al anterior. Como no hay un y' allí, quiere decir que a vale 0 y por lo tanto b vale k sobre m. ¿Listo? El a y el b de las fórmulas que hemos estudiado. Entonces, como a vale 0, pues claramente cuando a vale 0, el discriminante va a ser negativo. Entonces, la solución de esta DO va a ser funciones seno y coseno, ¿sí? Que oscilan, y eso tiene mucho sentido. Es decir, que la teoría que estudiamos de manera abstracta, donde concluimos esa tabla, es consistente con este modelo físico, ¿no? Que tenían que dar funciones seno y coseno, porque nuestro sistema dinámico empieza a oscilar. Bien. Y esta va a ser la solución general de esa DO, donde W sub 0 pues es la raíz cuadrada de B, y B es K sobre M. ¿Listo? Y bueno, esta es la solución y aquí hacen unos análisis, pero bueno, se nos agota el tiempo. En la próxima clase continuamos hablando de este modelo y en especial cómo resolver ecuaciones no homogéneas. ¿Listo?